Estamos recibiendo, aquellos que nos ven por el canal YouTube pueden advertirlo a la querida y estimada Marcia Collazo, a quien le pregunté fuera de micrófono, pero aprovecho para preguntárselo también, con el micrófono encendido y con la cámara encendida. Hoy de mañana, en el arranque del programa, Marcia, yo usé la expresión ni por el jopo. Y yo mismo me pregunté si es una expresión que se me ocurrió en el momento, que inventé, o que en efecto alguien recordaba. Y me da la sensación que está como a mitad de camino, que la expresión jopo está asociada a otros dichos, pero que no, pero algunos dicen que sí. En todo caso, ni por el jopo en el sentido de ni loco, ¿verdad? Era el espíritu con el que manejé la frase. Pero no me doy cuenta si lo acabo de inventarlo o si en efecto existe. ¿Vos qué tenés para decirnos, Marcia? No, yo he escuchado hablar muchas veces de jopo en distintas acepciones. Tengo entendido que jopo normalmente se le llama el flequillo, o por lo menos a ese pelo que se puede peinar de diferentes maneras, ¿verdad? Un poco echado para atrás, pero con volumen. Y creo que en un cuento de Francisco Spínola está la expresión incluida. Le hervía el jopo en la bajada, o le hervía el copete en la bajada, una de dos, y me llamó la atención porque me pareció muy explícita. Mirá. Bueno, lo cierto es que no podrías asegurar que la expresión ni por el jopo exista. Esa no la tengo, pero puede ser. Bien, bueno, muy bien, mi querida. A propósito, no sé si me salgo de lo permitido para decir, pero tu brazo recibió un pinchazo, ¿puede ser algo de eso? Dice, ayer me di la cuarta dosis en el hospital de clínicas, que estaba absolutamente concurrido, pero debo decir que nos atendieron de una manera excelente. Excelente por la eficacia y por la amabilidad, realmente hay que decirlo. Incluso yo fui un poco antes, fui con otra persona que casualmente tenía hora el mismo día que yo, ¿verdad? Pero 2 horas antes. Claro. Me ofrecí a acompañar a esta persona y me encuentro, bueno, y pregunto, ¿no? Eh, bueno, yo tengo dentro de 2 horas, ¿me podré vacunar? Por supuesto, me dijeron y me hicieron pasar de inmediato. Mirá qué bien. Buenísimo, buenísimo. Bueno, me alegro. ¿Y cómo te sentís? Bueno, algún dolorcillo muscular y un dolor en el brazo, pero creo que remitiendo. Bueno, muy bien. ¿Y por dónde nos sacás a pasear hoy por los caminos de la historia antes de que nos recuerdes que ya se vienen en breve nomás los cursos cortos de historia? Sí, en primer lugar, antes de que yo me olvide, quiero contarle a la audiencia que va a haber varios cursos breves entre los cuales se puede elegir, siempre de 2 clases. Voy a lanzar el curso sobre Artigas Gobernante, que es interesantísimo y muy poco conocido, porque por lo general se habla mucho del Artigas revolucionario, pero se olvida al Artigas Gobernante, que entre otras cosas fue el primero en establecer un TLC con Inglaterra. Sí, 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 de firmó un verdad. tratado de libre comercio con Inglaterra en purificación. Esa es una de las tantas cosas que tenemos para decir, ¿eh? Y otra que podríamos decir, porque tiene mucha vigencia, la de la vacuna. Ah, Eh, mira. Así que sí, sí, interesantísimo el curso de Artigas Gobernante, 2 clases, que se va a dictar en mayo. Por ahora no te puedo pasar la fecha exacta, seguramente va a ser el segundo y el tercer miércoles de mayo. Así que bueno, los oyentes interesados ya pueden irlo planificando si se desean sumar. Y el otro curso que también voy a lanzar ahora es el de José Garibaldi y Anita Garibaldi, Héroes de dos Mundos, Ah, mira. que es apasionante, porque no solamente te habla del revolucionario José Garibaldi, ¿no? Y también, porque no, del capitán naval, como fue designado entre nosotros durante la Guerra Grande por el gobierno de la defensa, todas las hazañas que realizó al mando de sus naves,
sino que también te habla, bueno, de todo su decurso revolucionario, por qué llegó a ser tan importante, por qué se convirtió en un personaje incluso de leyenda, tanto aquí como en Italia. Y ni que hablar su compañera de las más amargas horas, que fue Anita Garibaldi, a quien conoció en Brasil, ¿verdad? Eh, Cerca de Río Grande. La pregunta, yo sé que, por supuesto, esto va a formar parte del curso y sin, digamos, se dice ahora, espoliar nada, pero a modo de adelanto y en 4 o 5 frases, ¿cuáles son las razones que explican que porque Garibaldi es una figura de prestigio internacional, uno va a Italia, va a Roma, y uno de los puntos más altos es un monumento que le recuerda, ¿no es cierto? Sí, Es decir, sí. ¿cómo es que Garibaldi viene a caer a estas nuestras costas, a estas nuestras latitudes? Viene a caer en primer lugar por una persecución política clarísima. No existía Italia como tal, te lo digo muy sucintamente. Sí, 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 sí. Existían algunos reinos importantes y se estaba en pleno proceso hacia la unificación italiana, pero era como todo, estaban hackeados incluso por intereses imperiales, ¿verdad? De otros lugares. En ese proceso, en pro de la unificación, Garibaldi también pasa 1000 peripecias angustiantes con su grupo de los 1000, el famoso grupo de los 1000, y en determinado momento le ponen precio a su cabeza, ¿m? Y decide huir. Ahora bien, ¿por qué decide venirse a América? Bueno, ahí es donde nos conectamos con lo que fue la inmigración italiana hacia América, no ya en 1860, sino a partir de 1840, Ale. Fíjate que, ponele que hacia 1846, un 25% de los habitantes de Montevideo eran de origen italiano. Esa cifra llegó a aumentar bastante más adelante, como también aumentó el caudal inmigratorio. Pero fíjate que yo te voy a decir una sola cifra. En Génova funcionaban entre 1860 y 1870 alrededor de 130 compañías navieras dedicadas al transporte de inmigrantes al Río de la Plata. Repetime esa cifra. 130 compañías navieras. Es brutal. Brutal. Por supuesto te engañaban, como todo en este mundo, te vendían un pasaje en un barco a vapor y después era un barco de vela. Y hay una diferencia muy grande, porque el barco a vapor llegaba a unos 30 días, el barco de vela llegaba a unos 50 días y era mucho más arriesgado viajar en un barco de vela. Bueno, Garibaldi llega bastante antes, como te digo, escapando de esta situación. Pero bueno, esas son pastillitas para medir la importancia que tiene esta figura y este tema para nosotros. Bueno, en todo caso yo le recuerdo a la gente que para sumarse a estos cursos, a uno de ellos o a los dos, porque son compatibles, hay que mandar un WhatsApp al siguiente número. Anoten, por favor, 098 819 306. 098 819 306 y ahí obtienen la información, los detalles a propósito de estos cursos cortos de historia nacional que como nadie comparte con nosotros, hace como ella, Marcia Collazo, que también desde ese lugar nos ayuda a poner la mañana en camino. ¿De acuerdo, Marcia? Muchas gracias, Ari. Bueno, y públicamente quiero agradecer además que, porque quedaste un poquito afectada y aún así encendiste la cámara y el programa se llenó de belleza, señora. El show debe continuar, ¿verdad? Bueno, así dicen. Te mando un beso grande y cariñoso, como siempre, y saludos a la familia, amiga. Muchas gracias. Bueno, pará. Me lo había anotado para preguntarte y casi me olvido. ¿Cómo te fue? Porque anduviste por una feria del libro bien peculiar, ¿no? Ay, sí, bueno, entonces ya te digo que hoy hablamos de eso porque va a ser infinito. Así nomás te lo digo. A ver. Estuve en la feria de Juan Lacase, que es la primera feria literaria que se realiza en esa ciudad desde hace 30 años, según me informaron. Lo cual, imagínate que ya habla por sí mismo, ¿no? Vos tendrías que sumar 30 años sin una sola feria del libro
es decir, sin un solo acercamiento sistemático al libro por parte de los pobladores, más los 2 años de pandemia que a todos nos han afectado, y la gente recién está volviendo al ruido en todos los ámbitos. En algunos es más difícil que en otros. Obvio. Yo fui invitada a esta feria por parte de la, digamos, organización Uruguay Te Leo, que nace nace auspiciada por el Ministerio de Educación y Cultura, ¿verdad? Pero aparentemente nace nucleando todas las editoriales más importantes del país e incluso algunas del exterior. Y el propósito de Uruguay Te Leo fue, y sigue siendo, recorrer las localidades a veces más apartadas, aquellas en las que nadie de buenas a primeras piensa. Ya me ha tocado a mí hacerlo en tiempos pasados, como por ejemplo cuando fui a Tarariras, por hablar de un lugar que está en la misma región. Pero es extraordinario, ¿verdad? Cómo la gente te recibe, cómo la gente se suma. Es cierto que en esta oportunidad encontré cierta renuencia de parte del público a sumarse a las charlas, pero creo que se debe más que nada a lo que te decía recién, a los efectos de la pandemia. No obstante, había mucha gente, estamos hablando de una carpa muy grande, muy bien puesta, en la plaza principal de Juan Lacase. Pero lo que más me gustó fue poder ser parte, aunque sea por un ratito, de esa comunidad viva. Me quedé a dormir, a mí me encanta quedarme por lo menos una noche en cualquier lugar donde yo voy, cualquier lugar que yo pise. Sí. Porque me parece que es imposible de otra manera empezar a tener un mínimo diálogo humano. Y así fue. Llego a la feria, bueno, me voy al hotel, el hotel muy lindo, muy confortable, ahora situado en un lugar, te diría prácticamente rural, y eso que estamos hablando todavía de la ciudad, ¿verdad? Tuve que darle vuelta a un enorme ombú, entre caminos de tierra llenos de baches, tuve que pasar al costado de un caballo que pastaba en lugares cercanos al río. O sea, ves todavía esa naturaleza salvaje que rodea a Juan Lacase, ¿no? Recreé al Sabalero, me sentí absolutamente identificada, fue como una especie de mapa de ruta, porque cuando iba entrando, yo iba por la ruta 1 y atenta a la entrada a Juan Lacase, y me la encuentro a la izquierda, ¿sí? Y dije, bueno, vos te acordás, ¿verdad? Rumbeando para la colonia. Rumbeando para la colonia, a 3 arroyos de distancia, me le volqué para la zurda y me la encontré acostada. Mire si será cerquita, que allí lo que sobra es agua. No sé si me habrá entendido, yo le hablo de Villa Pancha. Bueno, todo eso que estás diciendo, que a mí me erizó la piel, porque fue un verdadero mapa de ruta esa canción que me guió hacia Juan Lacase. ¿Te acordás aquello del maestro ruso? Pinta tu aldea y recorrerás el mundo. Ah, claro que sí. O Rousseau, cultiva tu jardín y cultivarás tu ser universal. Claro. Bueno, ahora entonces, bien, entro a Juan Lacase, lo primero que me encuentro es con un gran mural del Sabalero, a mano derecha, ya entrando. Después me encuentro con un enorme sábalo. Yo lo que vi fue un pescado. Después me di cuenta, esto tiene que ser un sábalo. Totalmente, no llegué a detenerme en su elaboración. Me pareció que era un sábalo tipo mosaico, hecho con las escamas como con mosaicos, aparentemente en cerámica. Una enorme obra, por cierto. Bueno, muy bien. Como te digo, el hotel muy confortable, la gente sumamente cortés. La cortesía en el tránsito es una de esas cosas que a nosotros, los citadinos, nos sigue sorprendiendo. Yo no debería llamarme a mí misma citadina porque soy nacida a Cerro Largo. Pero bueno, es evidente que muchas cosas ya me han quedado, he vivido toda una vida en Montevideo. Y a los montevideanos nos provoca impaciencia, reconozcámoslo, la lentitud y la calma de las costumbres del interior. La morosidad, por ejemplo, en atenderte, en envolverte una compra, en fin.
pero la cortesía del tránsito me pareció espléndida, maravillosa, casi emocionante, ¿no? Si la comparamos con lo que es el tránsito a Montevideo. Y por otra parte, descubrí unas pocas sorpresas. Podría haber descubierto muchas más de haberme quedado más tiempo, era imposible. Pero bueno, en el momento de ir a la feria, yo quería tomarme un café en algún lugar, y alrededor de la feria, Ale, no hay ninguna cafetería, ni una sola. No hay ningún bar alrededor de la plaza, ¿verdad? Claro. Entonces, bueno, me extrañó realmente, pregunté, me dijeron, sí, sí, podés ir a un boliche, un café, que voy a pasar el chivo porque lo vale. Se llama La Revuelta, Mm. que está a unas 2 cuadras de la plaza. Bueno, muy bien, allá enfilamos, en una oscuridad casi absoluta, doblamos hacia donde nos habían indicado, más oscuro todavía, no veías nada, no veías ni la colonia, dijera el refrán. Y además era una cuadra antiquísima, todo era muy antiguo, la arquitectura de aquellos portales y ventanas de medio punto enrejadas, con sus muros descascarados, a veces torcidos por el paso del tiempo. Yo dije, acá no hay nada. Y de pronto miro un portal abierto y veo emerger una luz cálida y una música de jazz. Y ahí, Ale, se abrió otro mundo, como por ensalmo, penetré en otra dimensión. Es así como lo cuento, ¿eh? Entro en el Café La Revuelta y fue como entrar en un café de Barcelona o de Madrid. Había Bien. largas mesas llenas de libros. Había una máquina de coser antigua con unas plantas y unas artesanías. Había un libro sobre el sabalero, que no recuerdo en este momento las autoras, pero que recomiendo buscarlo. Había otra sala llena de mesitas y sillas de lo más cálidas, y había un sofá, una butaca, tapizada en, viste, esos recortes de diferentes telas, con más libros detrás, con más libros por las paredes, con libros sobre cada una de las mesas que van a recibir a los clientes. Maravilloso todo. Voy y hablo con el señor que está detrás de la barra, le digo, tendrá café sin azúcar, tendrá café que no sea glaseado. Yo ya con un escepticismo total. Porque en este país todavía no hemos llegado al descubrimiento del café no glaseado. Sí, 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 sí. Y el hombre me mira con una calma total y me dice, por supuesto que tenemos. Bien metida. Y ahí, claro, y ahí mi admiración subió de súbito, ¿no? Bueno, muy bien. Mientras me servían el café me voy a hojear los libros. Me encuentro con 2 libros de una colección que yo vengo reuniendo desde hace un tiempo, que se llama Los Reyes Malditos, de Maurice Druon. Bueno, en realidad me encuentro con toda la colección, pero yo necesitaba 2 libros. ¿Sabes una cosa? Estaban a menos de la mitad de precio que cualquier librería montevideana. Mira vos. Bueno, todo era maravilloso en ese lugar. Cuando llega el señor y nos deja los cafés, nos dice, a las 21 horas, señalando ese butacón, a las 21 horas va a haber aquí un recital de poesía en vivo. Le dijimos que íbamos a tratar de ir, pero que estábamos apurados, nos fuimos pelando a la feria, nos servía el jopo en la bajada, ¿viste? Seguro, porque yo quería llegar a tiempo de escuchar a unos poetas lacasinos. Bueno, llegamos a la feria, al final armamos una hermosa tertulia, porque la presentación de mis libros yo preferí mezclarla con la de esta gente. Y entonces mientras yo presentaba mi libro Heroica, una poeta llamada Mari Vidal leía fragmentos de sus versos. Resultó una jornada de lo más cálida, con bastante gente. Y luego yo pensaba volver a La Revuelta para escuchar la poesía, pero claro, había que ir a Claro, cenar, había claro. que ir a cenar. Acá viene la segunda parte del cuento. Nos dijeron
vayan a cenar a la Casa del Lago, que queda tal y tal y tal en tal lugar. Che, Vamos Marcia, para... Sí, ¿vos no te enojás si me dejás la cena para la próxima? Que nos está pero encantando el cuento. por supuesto que te dejo la cena para la próxima. Es que yo soy escritora, Ale, entonces me pones a hablar y no termino más. No, es que es tan hermoso lo que haces, cómo lo haces, y la gente opina lo mismo, así que, y además esa cosa, bueno, por algo te dedicas a lo que te dedicas, ¿no? Cómo lo grande se transforma en chico y lo chico en grande, bueno, en fin, te agradezco mucho y te mando un beso cariñoso, Marcia querida. Dale, un beso grande y hasta la próxima que nos espera la cena. Bueno, y antes de eso, si vamos por Juan Lacase, hay que ir a la revuelta. Eso está Hay que claro. ir a la revuelta, hay que ir. Te mando un beso cariñoso, amiga. Gracias. Recuerden los talleres, cursos de Marcia, los cursos de Historia Nacional que ya se vienen el próximo mes, que ya arranca, 098-819-306, lo repito, 098-819-306, ahí obtienen la información. Marcia Collazo por los caminos de la historia. Ya nos vamos a la pausa, al regreso, Pedro Crivari.